¿Alguna vez te preguntaste por qué la sangre es roja? ¿Por qué nos cansamos más en las alturas? ¿O simplemente para qué sirven los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos? Estas y otras preguntas más son las que vamos a intentar responder en esta primera parte de la serie de los hermanos de sangre, que hablaremos de todas las células de la sangre. Hoy vamos a empezar con los glóbulos rojos. Sin más, empecemos. Metafóricamente hablando, los glóbulos rojos son como los camiones de distribución de una ciudad, solo que ellos, en vez de alimentos, transportarán el oxígeno a todo el organismo. Pero veamos concretamente qué es un glóbulo rojo. Es básicamente una célula sin núcleo que tiene una proteína llamada hemoglobina. A partir de acá ya podemos decir algunas cosas. Primero, que al no tener núcleo, va a tener una forma bicóncava, lo que le va a permitir pasarse por los más pequeños vasos sanguíneos. Y por otro lado, tampoco podrá sintetizar proteínas una vez producido. En segundo lugar, la hemoglobina es una proteína que tiene tres funciones: transporte de dióxido de carbono, regula el pH y, la principal y más importante, transporta oxígeno. Veamos, muy sencillamente, cómo se estructura. Se compone de 4 partes proteicas llamadas globinas, y cada una se asocia a un grupo hemo, que característicamente tiene un átomo de hierro. Esto es muy importante, ya que el oxígeno se va a unir a este átomo de hierro. Eso sí, la hemoglobina es más afín al monóxido de carbono. Es por esto que si estamos en un ambiente con monóxido de carbono, nos intoxicaremos, ya que este desplazará el oxígeno. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo de vida del glóbulo rojo. Comencemos con el eritrocito bebé. Los glóbulos rojos, así como el resto de células sanguíneas, se producen en la médula ósea. No obstante, a medida que crecemos, la médula ósea disminuye su función en la mayoría de los huesos, y es por esto que cuando se dona médula ósea, se suele sacar de aquellos huesos que aún están activos, como por ejemplo la pelvis. Esta producción de glóbulos rojos comienza de una célula madre que es totipotencial, es decir, que se puede transformar en cualquiera de las células sanguíneas, y luego se va especializando a eritroblasto y otras células que son precursoras de los glóbulos rojos. Esta maduración depende de una hormona que se llama eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona liberada por el riñón. Cuando es poco el oxígeno que llega a estas células renales, por ejemplo, hay pocos eritrocitos para transportar el oxígeno, o porque hay menos oxígeno ambiental, estas células secretan eritropoyetina. Esto nos da pie para explicar el mecanismo de por qué nos cansamos en grandes alturas. Cuando estamos a grandes alturas, la presión de oxígeno que entra en nuestros pulmones es menor, ya que, por así decirlo, estamos a menos distancia de la atmósfera, y esto hace que las moléculas de oxígeno que están sobre nosotros sean menores. Todo esto genera que poco oxígeno se una con la hemoglobina y causa que nos cansemos más. Siguiendo con el razonamiento, esto desencadena la liberación de eritropoyetina para que se produzcan más eritrocitos capaces de aprovechar más el oxígeno. Y de acá se deduce el por qué los jugadores que van a algún estadio de grandes alturas deben ir a entrenar unos días antes, para que su cuerpo secrete eritropoyetina, puedan producir glóbulos rojos óptimos para estas presiones de oxígeno y así puedan rendir mejor. Sigamos con el estadio adulto del glóbulo rojo. Su función será la de ir al pulmón para cargarse de oxígeno y después lo va a ceder en los tejidos periféricos a las células, y estas a su vez le van a dar dióxido de carbono. Acá también tendremos el color de la sangre, que es más roja en las arterias y más oscura en las venas. Resulta que el oxígeno unido a la hemoglobina genera un color rojizo, que es característico de la sangre arterial. Ahora, como en las venas ya se liberó el oxígeno, se tendrá una sangre más oscura, puesto que es menor el oxígeno que se une al hierro. Continuamos con la etapa final de los eritrocitos, su destrucción. Los eritrocitos, a medida que pasan los días, van a ir deformando su membrana, consecuencia del viaje constante por toda la circulación, lo que hará que cuando pasen por el vaso, los macrófagos se encarguen de detectar esta deformación y dificultad del pasaje por los capilares del vaso y los van a fagocitar, es decir, se los van a comer. Una vez fagocitados, los macrófagos tendrán enzimas para destruir a la hemoglobina.
Las partes globina se van a transformar en aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, y se van a liberar en la sangre. El hierro del grupo hemo también se va a quedar y reciclar en el organismo, pero todo el resto del grupo hemo se va a transformar en biliverdina, la cual se va a transformar rápidamente en bilirrubina. Esta bilirrubina será liberada a la sangre, se unirá a una proteína llamada albúmina y la transportará al hígado, el cual hará que la bilirrubina sea soluble, es decir, que pueda disolverse en agua, y una vez hecho esto, será eliminada por la bilis al intestino y finalizará dándole color a la materia fecal. Bueno, esto es todo en cuanto a generalidades del eritrocito. Si te gustó, pone me gusta y suscríbete. Cualquier cosa me consultás. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.